¿Alguna vez se han preguntado de dónde provienen nuestras certezas y de dónde viene nuestra imagen que tenemos del mundo de nosotros mismos? Esta es una pregunta que dejamos de contestar hace mucho tiempo, pero que es importante volver a recordarla. Yo la voy a tratar de recordar en un resumen un poco grande desde el punto de vista de la neurobiología, por una parte de la filosofía del otro y de las matemáticas del otro. ¿No? ¿Cómo percibimos nosotros el mundo? ¿El mundo es tal como nosotros lo vemos o es una ilusión que nosotros construimos del mundo como es? Tomemos, por ejemplo, los órganos de los sentidos. ¿Qué es lo que hace un órgano de los sentidos? Toma un estímulo físico, ya sea vibración en el aire, ya sea luz, ya sea vibración o tacto, y lo convierte en un impulso neurológico. Este impulso neurológico, al ser traducido, viaja por las vías neuronales y se empieza a integrar dentro de nuestra estructura biológica. O sea, su alcance depende del estímulo que tenemos y está condicionado por la estructura neurológica que tenemos. O sea, nuestra posibilidad de crear una imagen no es totalmente libre. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden traducir de un idioma a otro perfectamente bien, porque hay un lenguaje que es común en nuestra construcción neurológica. Pero nosotros, por más que queramos, no podemos traducir el ladrido de un perro al lenguaje del humano, porque la estructura que lo sustenta son diferentes. Nosotros tomamos, por ejemplo, una cara y la miramos, pues son ondas de luz que entran a través de nuestra retina, pero esas imágenes son descompuestas en el cerebro dentro de un montonón de elementos separados. Por ejemplo, la textura de la cara, el color de la cara, las líneas horizontales del rostro, las líneas verticales se van guardando en sitios diferentes del cerebro. O sea, la imagen de la cara que nosotros tenemos no es una fotografía. Es una construcción integrada y relacionada de un montón de estímulos que tienen cierta importancia para nuestra percepción. Y hay un montón de situaciones en que estos estímulos pueden ser variados, ya sea por el afecto, ya sea por nuestro interés, nuestro miedo o por otro modificante del sistema. También tenemos una cosa propia de nuestra biología, que es que nosotros podemos mezclar progresivamente las sensaciones que tenemos. Por ejemplo, la sensación auditiva en la construcción neurológica puede integrarse con la estructura visual y dar una representación neuronal un poco diferente a la que producen los estímulos por separado. Por ejemplo, yo que tengo sinestesia, que es una característica de la percepción, que todos los sonidos, las palabras, los colores, las notas musicales, todas tienen colores. O sea, es interesante cómo información neurológica cambia de un lado a otro, pero sigue siendo consecuente. ¿Por qué digo esto? Porque lo que nosotros afirmamos como una certeza es una aproximación de la realidad necesaria para las situaciones que manejamos. Una vez que todo este conocimiento, pues, de circuito neurológico entra al cerebro, es procesado y él vuelve a manifestarse en el mundo, devolviéndolo a través del sistema motor. O sea, nosotros recibimos estímulos físicos, los procesamos neurológicos y los volvemos físicos otra vez en el sistema motor. Hay una entidad que es el síndrome de encarcelamiento, una lesión del tallo cerebral, que hace que uno se desconecte. La persona está totalmente consciente, pero no puede mover absolutamente nada. Entonces, ¿cómo sabemos si está viva, en últimas? ¿Cómo sabemos si está consciente si no puede manifestarlo hacia afuera? También hay un elemento que quiero que tengamos en cuenta, que es que entre todo este proceso biológico, para poder construir relaciones, nosotros tenemos que hacer algo más que solamente la manipulación de los diferentes estímulos. Y es cuando en la evolución se nos empezó a crear una representación de todos los hechos que hay afuera, integrados con las sensaciones de adentro, en algo que se enreda entre la biología, la filosofía y la teología, en últimas, que es el logos. ¿El logos qué es? Es como la construcción profunda de las ideas dentro de nuestra mente. Y eso posteriormente se va a traducir en lenguaje, y el lenguaje se va a traducir en expresión y en comunicación. Una de las cosas importantes que tenemos que tener es que uno de los elementos del lenguaje es la comunicación.
pero no es el más importante. El más importante de los elementos del lenguaje es la construcción del pensamiento. Si uno no tiene una resolución suficientemente alta en el lenguaje, el pensamiento es bastante difuso. Es como tratar de construir un cuadro con la resolución de Minecraft. 2 píxeles por 2 píxeles, la resolución de eso no da nada. Mire que en el mundo llevamos la tecnología en que tenemos las pantallas VGA, después las de HD, después tenemos 4K, después 8K, les vamos dando mayor resolución. ¿Con qué sentido? El sentido es poder precisar mucho más la imagen que está. Y a medida que las pantallas las vamos subiendo con el lenguaje, estamos haciendo lo contrario. Estamos reemplazando el lenguaje justo en un montón de aproximaciones generalmente emocionales del lenguaje, confundiendo las emociones con las razones que sustentan el lenguaje. Por ejemplo, en una de las actividades que hicieron hace un rato, cuando hablaban de la pizza con piña o sin piña, acabamos en la conclusión que es linda la pizza con piña y la pizza sin piña. O sea, llegamos ni blanco ni negro, sino todo lo contrario. ¿Por qué razón? Porque la pizza tiene una definición. Una pizza con piña, pues es una tortilla con piña. La pizza ya tiene nombre. Si queremos poner esta modificación, pongámosle otro nombre. Pero no compartamos los nombres de una manera indiscriminada porque perdemos la precisión del lenguaje. Y eso es lo que está logrando el mundo actual. Yo no soy un enemigo de la tecnología. Es más, soy un fanático de la tecnología. Pero soy un enemigo es la forma como nos relacionamos con ella. Una de las cosas importantes que tenemos que hacer es tener el criterio suficiente para poder abordar la tecnología sin perdernos en el proceso. Por ejemplo, tomemos las redes, el coco de los jóvenes. Yo me incluyo, aunque yo no tengo redes, pero me incluyo. ¿Por qué razón? Porque yo soy joven. ¿Usted sabe cuál es la definición de joven? Es todo el que tiene mi edad o menos. Punto. Lo que pasa es que soy un joven que he metido más las patas que ustedes en el tiempo. Y eso me ha dado un bagaje de experiencia mucho más grande que el que tienen ustedes. Lo interesante de todo el asunto es que las redes están, pero están tratando de conquistar algo. Ustedes, hagamos un experimento, hagan 10 segundos de silencio. Silencio total. ¿Sienten algo? Mire que pasan varias cosas. Una, como expectativa. ¿Qué carajos va a hacer este señor? ¿No? Otra, como duda. Otra, como sensación de que ese ruido me está aturdiendo. Le estamos huyendo al silencio. Pero realmente valoramos ese tiempo que se llama silencio. Nosotros lo regalamos gratuitamente. Y ustedes no se han dado cuenta de dónde viene el sueldo de los futbolistas. ¿De dónde viene el sueldo de Maluma? ¿De dónde viene la plata que se gasta en publicidad? Miles de millones. ¿Para qué? Para cazar su atención, para robarles el silencio. Y hay que tener mucho cuidado, no como una cosa que es una tragedia, no es una tragedia, es una verdad, punto. Es como cuando usted va a nadar en una piscina que tiene pirañas, pues nade por el lado donde no hay pirañas, no quiere decir que hay que acabar con todas las pirañas. No es que peleemos con la tecnología, pero valoremos nuestro silencio. ¿Por qué razón? Porque el cerebro tiene una construcción. El cerebro recibe los estímulos, pero necesita un tiempo para procesarlos. Nosotros estamos alerta todo el tiempo, pero un estímulo que no se procesa se convierte simplemente en una idea de ruido, que no nos ayuda a comprender mejor la realidad, sino nos la distorsiona. Y entonces, si uno no procesa las experiencias, lo que acaba construyendo es una cantidad de ideas inconexas que no forman construcción de identidad, sino forman ensamblaje de la identidad, que son dos cosas muy distintas. Si uno no coge y no es capaz de crear un lenguaje propio, sopesado, evolucionado todos los días, porque las concepciones que uno tiene la obligación de volverlas a elaborar, y las cosas que yo creí que ya eran correctas, me la he pasado toda la vida corrigiéndolas, porque siempre le aparece alguna información que me las hace ver de una manera diferente. Pero no quiere decir que las cosas tengan su valor, depende como yo las mira, porque el mundo no es relativo a mí, yo soy relativo al mundo. O sea,
miren en el mundo de eso, es que tenemos derecho a percibirnos como queramos. Claro que tenemos ese derecho, porque también tenemos derecho a tirarnos de cabeza por un balcón. Pero si usted se cree águila, ¿vuela? Es una pregunta interesante y que mire que no la estamos contestando, porque ahora creemos que el derecho ya es una razón suficiente. El derecho tiene que estar sopesado con un juicio de realidad. Si uno no hace ese proceso, lo que acaba produciendo es una alucinación. Y si construimos la vida en base a alucinaciones, lo que vamos a tener de vida es una diarrea mental. ¿Qué es lo que está pasando? Respuestas emocionales como razones, interpretaciones y opiniones como verdades. Mire que ahora todo el mundo sale haciendo encuestas. Hay que hacer un puente. ¿Dónde hacemos el puente? Que 10 dicen que aquí, 10 dicen que allá y 5 dicen que allá. ¿Quién de estos sabe hacer puentes? Ninguno. Entonces, ¿para qué dijeron algo? Que los puentes no se hacen donde uno se le da la gana, sino donde se deben hacer. Y lo que uno tiene que hacer es tener la humildad suficiente, el empeño suficiente y el desgaste suficiente para construir el puente en el conocimiento que se puede correlacionar con la realidad. Lo mismo pasa con el lenguaje. Una de las cosas que yo más quiero dejarles aquí, donde me voy a centrar ahorita un poquito, es seamos celosos con el lenguaje. No acepten palabras comodines. Las palabras comodines llevan ideas gelatinosas, ideas como babosas, que se disforman con el recipiente donde se ponen. Las palabras son el ladrillo con que se construye el pensamiento, y si uno no usa un pensamiento claro y amplio, la posibilidad de pintar un mundo con resolución suficiente es muy baja. Una de las cosas que uno necesita, mire, un estudiante promedio universitario hoy en día tiene un uso de palabras de más o menos de 250 a 400 palabras, de las cuales la mitad son comodines y un tercio son vulgaridades. ¿Qué es la vulgaridad? Una palabra sin idea representada por una emoción para producir un efectismo. Eso es lo que es. No lo digo porque soy muy decente. No. Ese es el asunto. Para uno poder expresar ideas profundas, complejas, necesita un vocabulario por encima de 1200 palabras entendidas. Pongamos una palabra simple, perdonar, una palabra fascinante del lenguaje. Todo el mundo no, perdonar es olvidar, no, eso se llama amnesia. Pongamos las palabras como son. No, perdonar es llegar a un acuerdo, no, eso se llama negociación. Perdonare, darlo todo. Traducción textual del latín, en inglés, forgive. No es for trade, forgive. O sea, mire que si uno no entiende bien la palabra, construir sobre esa palabra una realidad no es posible. Y si uno no entiende bien la palabra y tiene un número de palabras que le permitan dibujar una realidad interna, introyectada, intrínseca, ¿cómo se construye uno? Lo hablamos cuando les comenté al principio sobre la percepción de los sentidos, y ya vimos que es una construcción que se hace por pedazos, basada en la realidad, pero puede ser modificada en la realidad. Si usted está viendo y se toma un alucinógeno, tiene una realidad virtual, porque engañó al sentido y al cerebro. Si usted en las palabras hace lo mismo, le pasa exactamente lo mismo. Hoy en día, ¿por qué las conversaciones están tan difíciles de llevar? Porque no usamos palabras exactas. Porque queremos es manifestar emociones cuando debíamos poner razones. Manifestar alucinaciones cuando debíamos tener construcciones. Entonces, lo que sí yo quiero, y eso sí quiero decírselo a los jóvenes, porque los jóvenes, acuérdense que yo soy uno de ellos, ¿no? Que no se dejen robar el lenguaje. No se lo dejen robar, porque mire que el lenguaje es propio de la humanidad. Los idiomas ya están dados culturales y tienen unas pequeñas diferencias. Si ustedes miran, en las lenguas anglosajonas, el centro de la frase es el verbo, en las romanzas es el sujeto. Son pequeñas diferencias que hay entre una y la otra, pero que tienen significado en el fondo, porque por ejemplo, antes de que nos volviéramos tan bilingües, aquí nadie decía yo amo mi carro, porque hay una palabra, usted puede decir yo quiero el carro, porque amar en las lenguas romances tiene un significado muy distinto que el querer, y esa hace que cuando usted traduce aún tiene que tener
Capacidad de discernimiento para llenar las palabras donde los idiomas no le cuadran muy bien, por eso traducir es tan difícil. Entre más lenguaje tenga usted, mejor lo hace. Es como, si usted quiere ver cómo el inglés se puede utilizar parecido en el manejo de los sujetos y esos, como en el español lo hace realmente bien, coja Shakespeare. Ahí está, Shakespeare tiene una forma impresionante de escribir las cosas. ¿Pero por qué? Porque siempre tenemos un lenguaje común, así le cambiemos las tildes en los sitios, pero el lenguaje sigue siendo común y tiene que ser bien usado. Yo lo que quiero dejar como despedida es, tómense un tiempo de silencio. Hay demasiados tigres que quieren tigres no, porque tenemos elecciones mañana. ¿No? Dejemos demasiados piratas que quieren tomar la isla. ¿No? Si quieren tomar la isla es porque la isla tiene un valor, y esa isla es su silencio, es su mundo interior, es su frontera y límite donde pone usted un límite donde nadie se puede meter, su metro cuadrado, mejor dicho. Hagan que alguien, para que tenga su atención, tenga que ganársela. No regalen su atención. No regalen su atención a una conversación estúpida. No regalen su atención a un TikTok que después de eso les va a dejar sino ser más tontos que antes de haberlo oído. Tómense el tiempo no de decir que tengo miedo a tener las cosas, tómense el tiempo de discernir para ver de todo lo que le están presentando, qué acepto. La libertad está en eso, en qué decido yo aceptar, no en que no me lo muestren, sino que yo lo digo. Si yo tengo que tener una conversación con alguien que después de hablar con él no me va a decir nada, ¿para qué carajo la tuve? No tiene sentido. Hasta cosas un poco diferentes, si yo voy a practicar un deporte, o jugar un partido de golf, o lo que quiera, si al final del partido yo no soy mejor ser humano que cuando empezó el partido, ¿para qué jugué el partido? ¿Para meter una pelota en un hoyito? Eso queda como pobre. Eso es lo que quería decirles. Cuiden su silencio, cuiden su lenguaje, enriquezcan su lenguaje y entonces gasten su tiempo en seguir siendo humanos. Gracias.